Bueno, ahora lo que vamos a utilizar es el tema de Rerouter DOM, que es para las direcciones, para las rutas. Se divide en dos partes en general, que es, la primera es crear las rutas, ¿sí? Cuando no existen hay que crear esas rutas, esos endpoints, esas URL. Por ejemplo, si quiero que me lleve a cart, va a ser barra cart, ¿sí? Por ahora no funciona el barra cart, no existe. Estamos en el localhost y ya está. Pero ahora vamos a hacer que estemos en el localhost barra cart y nos lleve al carrito. Que estemos en barra categorías y nos lleve a alguna categoría en particular. Que estemos en el home y ahí nos carguen todos los productos. Bueno, esas rutas que todavía no existen hay que crearlas. Esa es la primera parte. Y la segunda es que con los enlaces, por ejemplo, los del navbar, botones para ver más detalle y cosas así, nos lleven a esas rutas que nosotros queramos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que instalar acá como dependencia React Router DOM. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a instalarlo. Bien, entonces ahí vemos que ya se instaló React Router DOM. Ya la consola no la vamos a necesitar más y esto lo cerramos. Y acá voy a mostrar más o menos lo que tengo. Tengo un navbar, el item list container, el item detail container y el cart, ¿sí? Y ya está todo importado. El cart lo acabo de crear. Lo único que tiene es un div que dice cart y nada más. Lo que vamos a hacer es primero crear el ámbito en donde podemos utilizar React Router DOM. Necesitamos decirle dónde podemos utilizar React Router DOM. Ese ámbito es el elemento browser router. Entonces, vamos a importarlo de React Router DOM. Este es el elemento que va a proveer de toda esta funcionalidad a sus hijos. Por lo tanto, como nosotros queremos que tanto el navbar como el item list container, que va a tener los elementos, el detail, en todos lados hayan botones para dirigirnos a distintas páginas, entonces lo que vamos a hacer es encerrar todo nuestro contenido en browser router. Y ahí guardamos. Acá adentro vamos a poder usar todos los links que queramos. Ahora, lo siguiente es crear las rutas, ¿sí? Los endpoints. Esos endpoints se usan dentro del elemento routes y cada ruta es un route, ¿sí? La diferencia es una S solamente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner este elemento y dentro vamos a crear las distintas rutas, las distintas URLs, porque por ahora solo tenemos la del localhost así sin nada. Lo que necesitamos es poner, como habíamos dicho, barra cart, barra category, ¿sí? Entonces vamos a crear cada una. Esto necesita dos props. Uno va a ser la ruta, o sea, cómo vas a llamarla, y la otra va a ser qué elemento querés renderizar. Por ejemplo, en el home, ahí yo lo que quiero renderizar es el item list container. Entonces directamente lo pongo acá. Entonces la primera ruta, si encuentra que es solo una barra, o sea, el localhost normal, renderízame item list container. Ahora, si nos encontramos con una ruta que dice categoría, entonces también creo que me renderices el item list container. También puede ser que si encontramos una ruta que se llama cart, entonces lo que quiero que me renderices es este cart. Y quiero una ruta que sea detalle donde me va a renderizar el item detail container. Ahí estamos. En las distintas rutas me va a renderizar distintos componentes, pero yo quiero que el navbar esté siempre en todo momento, no importa la ruta que yo ponga. Por eso es que el navbar no lo pongo en una ruta, sino que lo pongo incluso fuera de routes, ¿sí? Todo lo que esté por fuera de routes va a estar siempre en la pantalla, se va a mostrar siempre. Si quisiera poner un footer, probablemente lo pondría fuera de routes, ¿sí? Pero estas partes sí quiero que sean dinámicas y dependiendo de la ruta que yo escriba es lo que quiero que se renderice. Si yo voy a la pantalla, entonces estoy en el localhost, veo esto y si yo aprieto en alguna categoría, sigue todo igual. ¿Por qué? Porque todavía
no dijimos que cuando hagamos clic en este enlace nos lleve a una ruta en particular, ¿sí? Solo creamos las distintas rutas, pero no el puente, el enlace entre este link y la ruta. Entonces, si yo acá, por ejemplo, pongo cart, ahí escribo la ruta, me debería renderizar el componente cart. Y efectivamente me lo renderiza. El tema es que yo no tengo la conexión entre este carrito y esta URL. Pero yo puedo, por ejemplo, acá poner categoría, me aparece el navbar, perdón, acá. Bueno, si escribo mal, como la ruta no está contemplada, me aparece el navbar, pero no me renderiza ningún componente porque no macheó, no encontró la ruta. En cambio, si yo le pongo acá categoría, que es como creo que se escribió, sí, es como se escribió, pues ya renderizó esta parte. Y ahí me hace el item list container. El tema es que si yo le pongo acá, me lleva a lo mismo. Si yo le pongo acá también, entonces esto no renderiza. Lo que hay que hacer es la lógica también para que carguen distintas películas. Yo lo que hice acá es agregar dos series para que pueda estar la categoría de películas y de series. Entonces, categoría 1 sería films, por ejemplo, y categoría 2 sería series. Entonces, ya comprobamos que la URL sí funciona, o sea que la ruta sí se creó. La barra, ¿qué sería? Sería el home, ¿sí? Entonces va a renderizar también todos los productos. Entonces, una vez que creamos estas rutas y que vemos que en la URL sí funcionan y sí nos renderizan esto, lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuándo quiero que aparezca esto? ¿Cuándo quiero que aparezca esto otro? Porque yo no quiero estar escribiendo en la URL. Quiero que sea automático con algunos links. La mayoría de los links los voy a encontrar en navbar. Entonces, vamos a navbar. Acá lo que tengo que hacer es importar algo de React Router DOM. Lo que no tenemos que usar más es la etiqueta anchor, la A. ¿Por qué? Porque esto automáticamente nos genera esa actualización de página que no queremos. Para eso React Router DOM ya tiene incorporadas algunas cosas. Entonces vamos a importarlo. Navlink es lo que usamos para la barra de navegación. Todo lo que sea etiqueta A, vamos a modificarlo por navlink. ¿Sí? Chequeamos que la apertura y cierre esté bien. Y ahora los href ya no los vamos a necesitar porque en vez de eso la propiedad se llama to. Y acá lo que tenemos que escribir es cuál es la ruta a la que queremos que vaya. Entonces, con este enlace, con mi marca, ¿a qué ruta queremos ir? Bueno, queremos que mache con esta ruta, el item list container. Entonces, esto es lo que le vamos a poner. Incluso podemos copiarlo y pegarlo. Entonces, vamos acá, sacamos las llaves, pues vamos a escribir un string y listo. En categoría, ¿qué es lo que queremos que vaya? Esta parte. Entonces, la podemos hasta copiar y pegar. Y lo pegamos. Con categoría 1, que ahora vamos a llamar, por ejemplo, películas. Y categoría 2, que es series, queremos que se vea lo mismo. Y el último es cart. Ahí estamos. Detalle no lo vamos a poner acá, porque el detalle es una página que se va a abrir cuando hagamos clic en alguna película o en alguna serie para poder ver el detalle del producto. En el navbar van solo estos enlaces. El home, la película, la serie y el cart. Entonces vamos a probarlo en el navegador. Ahora, yo estando acá, hago clic en películas, ya me carga automáticamente la URL, no me aparece el hashtag, sino que ya me dice que estoy en categorías. En serie lo mismo y en el carrito es el cart. Ahora, estos tres son los tres iguales porque no hay ninguna diferencia, me renderizan siempre lo mismo. Entonces no me hace el re-render. Lo que necesito es decirle que haga un re-render, pero esa lógica la tengo que hacer en el item list container. Entonces vamos a hacer esa parte. Acá ya lo tenemos casi terminado. Lo único que falta es que si yo quiero ir a películas, en realidad no quiero que vaya solo a categoría y ya está, sino tal vez a categoría films. Y en series quiero que vaya a categoría barra series.
¿sí? Entonces con eso lo guardo y voy a chequear en el navegador a ver qué pasa. Estando acá, hago clic en películas y ya no me cargó nada. ¿Por qué no me cargó nada? Porque él detectaba que había un endpoint categoría, no categoría y después films, ¿sí? Entonces esa parte hay que solucionarla. Solo no funciona ahora el home. Entonces acá en el tema de la ruta, lo que le voy a decir es que sí me renderice esto, pero que me va a llegar un endpoint categoría y además va a tener otra palabra. Pero yo no puedo ponerle films, porque entonces me va a traer siempre el de films, ni tampoco el de series. Esta parte es dinámica. Entonces hay que ponerle un nombre genérico que nosotros nos demos cuenta y para que RackRouterDOM sepa que ese nombre genérico es dinámico, o sea que va a cambiar, hay que capturar algo y no es como categoría, ¿sí? Un string, se le ponen 2 puntos. Entonces ReactRouterDOM va a saber que lo que vaya después de los 2 puntos es una variable, es algo dinámico. No es así como categoría que tiene que quedar ahí impreso. Entonces esto le podemos llamar, por ejemplo, categoría ID. Y lo guardamos. Ahora sí va a funcionar, porque ahora va a estar esperando el string categoría, pero además algo más. Entonces vamos a comprobarlo. Acá estoy en el home y si hago clic en películas, esto no renderiza, porque ya habíamos dicho por qué, pero ya me escribe bien la URL y no se bloquea. Ahora tenemos que ir al item list container. Acá estamos. Y tenemos que ver que yo agrandé el tema de las películas. Ahora son 5 y puse un nuevo campo llamado category que va a ser films o series, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero es que item list container cargue las películas, pero filtrándolas. Va a usar un filtro para saber si estamos hablando de todas, de las series o de las películas. ¿Para qué? Para poder mostrarme con el item list lo que yo quiera. Si quiero todas, si quiero las películas, si quiero las series. Entonces, bueno, vamos a ver que lo que tenemos que terminar cambiando es el use effect. Acá hacemos la promesa, se resuelve con estas películas en 3 segundos, que la verdad podríamos ponerle menos. Y una vez que tenemos la promesa que se resuelve, lo que hacemos es setearlo, ¿sí? En data. Ahora no lo tenemos que setear, sino que primero tenemos que ver si pasa algún parámetro por la URL, entonces hay que filtrarlo por ese parámetro. Y si no hay ningún parámetro, es porque estoy en el home, ahí sí recién se tiene que setear. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es usar ese parámetro para ver si existe. Entonces tenemos que importarlo de ReactRouterDOM. Este hook es useParameters. Ahí lo tenemos. Queremos usar los parámetros de la URL. ¿Cómo lo usamos acá? Vamos a hacer un destructuring. Y ahí estamos. Ahora, este valor, ¿cuál es el que le pongo? Resulta que cuando nosotros creamos la ruta y es dinámica, el tema de los 2 puntos ya sabemos que hace que esto nos lo convierta en una variable, ¿sí? Que se va a llamar categoría ID. Es decir, nos crea un objeto que dentro va a tener de nombre categoría ID como nombre de campo. Y como valor va a tener justamente el valor de la URL. Por ejemplo, puede ser films, puede ser series, puede que no haya nada, porque no me lo traiga, ¿sí? Opa. Ahí estamos. Entonces, lo que sabemos es que categoría ID se transforma en una variable. Por eso es muy importante que se le ponga un nombre que se entienda. Entonces, en item list container, acá tenemos que capturar ese categoría ID para poder utilizarlo. Lo más común es usar un if para preguntar si existe categoría ID. Si existe categoría ID, renderiza una cosa. Si no, renderizas otra. Entonces, si categoría ID, es decir, si existe, si hay algo, quiero que me renderices, pero filtrado. Si no,
ahí sí quiero que me renderices esto finalmente. Acá va a renderizar todo y acá lo que hay que hacer es filtrarlo. Entonces, a res le vamos a hacer un filter. Ya lo tenemos para ahorrar tiempo, que es en el filter decimos que una película, si la categoría coincide con la categoría que me llegó por la URL, por ejemplo, que sean films. Entonces, si la categoría es films, entonces déjalo pasar. Crea este nuevo arreglo y déjalo pasar. Lo único que tenemos que hacer es que este arreglo se tiene que setear. Y con esto ya lo tendríamos. Entonces, si me llega una categoría ID, bueno, agarrar todas las películas que coincidan con esa categoría y setea la data con eso. No, es un array, ¿no? El filter. Ahora, si no coincide, si no hay categoría ID, directamente toda la respuesta métela acá y renderiza eso. Y con esto ya tendríamos que poder elegir entre series, películas o que me muestre todo. Por último, y se me olvidaba, el useEffect necesita que le pongamos una dependencia. Acá nos dice que va a renderizarse recién cuando se monte, entonces depende de dónde esté en la página, pero se va a renderizar una sola vez. Entonces después no se va a volver a renderizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar categoría ID y decirle que cada vez que veamos que cambia esta categoría, sea porque dice films, series o no diga nada, quiero que vuelva a ejecutarse este useEffect para que vuelva a hacer el pedido y se fije a ver si existe la categoría ID y si cambió que me lo filtre de nuevo. ¿Sí? Entonces guardamos y ahora vamos a verlo en el navegador. Acá tenemos el item list container del home. Pero si yo ahora voy a películas, me dice categoría films y ahí ya veo que no puedo hacer scroll, tengo solo las películas. Si voy a series, ahí me trae solo las series. ¿Sí? Lo que hace es chequea esta URL y dice, bueno, lo que venga después de categoría es un valor que tengo que tener en cuenta. En este caso dice series, entonces se va al item list container y dice, sí, exactamente, hay algo después de categoría y es series. Bueno, entonces filtrámelo por las series. Y acá tenemos por categoría. Esta categoría la logro series, lo logro capturar con este useParams y le digo que me filtre todas las categorías que tengan solo serie como categoría. Y eso es lo que me setea y es lo que me va a mostrar. Cuando yo pongo, por ejemplo, acá en el home, lo que hace es que no encuentra una categoría, sería un string vacío, y entonces me renderiza todos, que es el else. Y para capturar eso, lo hace acá. Esa parte, esa porción que necesito, la categoría ID, la capturo poniéndole los dos puntos y un nombre que es súper importante porque es el que tengo que usar para el useParams. Ahora, lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero para detalle. Entonces acá voy a crear un detalle ID, lo guardo y esto ya queda terminado. Lo que quiero es que cada vez que hagas clic en un botón, me lleve a la página de detalle, pero el tema es que en vez de llevarme al detalle que siempre sea el mismo, no, te voy a mandar el ID, ¿sí? Un número del producto que yo quiero mostrar para que vos cargues ese producto. Entonces, Navbar ya no tiene nada que ver, entonces lo cerramos. El item list container tampoco, esto es muy parecido, entonces vamos, por ejemplo, a importar esto, ¿sí? Y esto también vamos a copiarlo, pero después, pero después lo demás no es necesario. Y en item detail sí vamos a poner estas películas. Ya no vamos a cargar una. Queremos poner todas las películas y hacer un tipo de filtrado como este. Entonces en item detail container, acá tenemos todas las películas de nuevo y vamos a
importar useParams y acá vamos a usarlo, pero ahora es con detalle ID, ¿sí? Es lo que vamos a usar. Y nuevamente, acá tenemos que modificar el useEffect por la petición. El montado puede estar bien porque nosotros cada vez que se abre detalle va a tener un nuevo ID. No lo vamos a tener en el navbar como para poder hacerle clic cuando queramos, sino que es cuando le hacemos clic a un botón. Entonces siempre se nos va a cargar el detalle con un numerito y se nos va a renderizar nuevamente, ¿sí? Porque recién se está montando. Entonces esto no está mal, pero si no tendríamos que ponerle que cuando cambie el detalle ID, ahí se haga el cambio, como nos pasó con el otro. Entonces ahora lo que tenemos que cambiar es decir que nos setee, pero haciendo un filtrado. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué sería? Se va a setear, pero ¿qué parte? Bueno, quiero que de la respuesta que obtuve, que encuentres a la película que coincide con el ID. Y este es un detalle importante. La URL, el detalle ID, es un string. Entonces, las dos opciones son al ID ponerlo en string también acá, que no es mala idea por lo que se usa después en Firebase, o por ahora parsearlo. Yo por ahora lo voy a parsear. Entonces, lo convierto en un número y ahí sí puede hacer el match. Va a buscar cuál de todos estos productos es el que coincide con el ID y ese lo setea para que lo pueda mostrar el item detail. Entonces, con eso ya lo tendríamos. Acá en la respuesta hay que acordarse que tenía film y ahora tengo films, ¿sí? Porque estoy buscando o devolviendo un array de objetos. Entonces ahora lo guardo y vamos al tema del ítem. Acá, ¿qué hay que cambiar? Lo mismo, nosotros tenemos una etiqueta A y no la queremos más. Entonces tenemos que importar React Router DOM. Ahí estamos. Acá vamos a usar link en vez de navlink, ¿sí? Porque navlink es más para el navbar y link es para cualquier otro tipo de enlace. Casi no hay diferencias, así que no hay mucho problema, pero vamos a respetar eso. El href ya no nos sirve y ahora lo que tenemos que decir es a dónde queremos ir. Bueno, las llaves esta vez sí las voy a dejar porque voy a escribir en JavaScript el template string para decir que quiero que vaya a detalle, pero ahora le quiero mandar algo variable. En vez de ser series, que ya es un string, o películas, que igual se podía haber hecho variable, acá lo que le voy a mandar es info.id. Es decir, quiero que me captures cuál es el ID porque después quiero que lo busques en el array. Lo guardo y ahora vamos a ver en el navegador. Acá tenemos las películas, estamos en el home y si yo, por ejemplo, le hago clic a The Walking Dead, me dice detalle 4 y me carga los datos de The Walking Dead. ¿Por qué? Porque agarró este parámetro 4, lo capturó y nosotros en la promesa, cuando se resolvió, dijimos, bueno, de todo lo que me devolviste, que es el array de todos los objetos, búscame el que tenga ID 4 y cárgame ese. Yo voy, por ejemplo, a series y ahora cargo Breaking Bad. Ahora el detalle cambió, acá dice 5 y me carga Breaking Bad.